como un compromiso de la neutralidad, de que yo me comprometo con la neutralidad del canal. También, como lo han hecho los otros estados del mundo. 7:04, ya está con nosotros la licenciada Ana Matilde Gómez, ex procuradora, ex diputada de este país. Ana Matilde, buenos días, bienvenida. El micrófono. Buenos días, profesor Cabrera, y a todo el equipo que le acompaña y a sus otros invitados. Gracias. Oiga, lo primero es lo primero. Qué belleza de video subió usted en estos días. Ay, ¿cuál de todos? Con sus señores padres, ¿no? Con sus señores padres. Ah, sí, sí, qué pasito que tienen todavía, ¿verdad? Sí, me conmovió porque esto es tan bonito ver esas Uh, escenas. sí, 88 años, gracias a Dios, los dos con su autonomía, y eso es una bendición del cielo, ¿no? Y es también esa angustia que uno va viendo el deterioro cognitivo Sí, natural, sí. que uno dice en qué momento. Pero bueno, ese día aproveché para decirles, no importa que ustedes nos olviden, nosotros estamos aquí para decirles que siempre vamos a recordar quiénes son, ¿no? Y vamos a estar ahí pendientes, pero sí, es una etapa de la vida. Oiga, pero además ahora con este mundo digital ya uno filma, uno toma la foto y ya queda para la posteridad. Ya no es como antes que se va a dañar la foto. La revelaste y se acabó el rollo. Y la gente corriendo en la fiesta. Ahora yo me pongo mucho a mirar que la gente ahora dije una, y espérate, y otra con el celular, Sí. ¿no? Sea, No, y pues, otra, y toma un montón de fotos. Le digo, este no es de la generación del rollo, no, no, porque no. cuando uno que sí fue de la generación de sacar el rollo, no estés tomando bobería, toma la gente que sacaba el rollo, uno tiende a ser más, como más preciso, la foto que uno quiere, ¿no? Sí. Otra para antes que se acabe el rollo. Óigame, fíjese usted, Ana Matilde Gómez, que hace unos minutos yo daba una entrevista para una estación de televisión en República Dominicana. Obviamente el tema del canal, el discurso del presidente Trump. Pero lo que me llamó la atención que a renglón seguido, la última pregunta de la entrevista, y la verdad que me agarraron fuera de base, no porque no tuviera capacidad de reaccionar, sino porque no esperaba. A la renglón seguido la pregunta fue, oiga, y háblenos del caso Odebrecht en Panamá. Y Gonzalo estaba de esta mañana diciendo hay que sentarse a negociar. Y fíjese que yo le tengo la preocupación, y me gustaría conocer la reacción de Ana Matilde Gómez. El elemento justicia en Panamá es un talón de Aquiles en nuestro país. Eso lo sabemos todos los panameños. Y no precisamente tenemos buena reputación en la administración de justicia. Ana Matilde Gómez cree que por ahí irán los tiros. Mire, definitivamente que hay distintas emociones cuando pasan cosas como esta. Si uno en términos generales habla con cualquier otro colega en cualquier parte del mundo, en toda parte del mundo, uno mira desde fuera y dice qué buen sistema judicial. Dentro de cualquier país todo el mundo se queja de su sistema judicial. Sin embargo, analizando el nuestro, nosotros debemos reconocer con vergüenza que hemos perdido mucha credibilidad en el poder judicial y que esta es una debilidad de vieja data, pero es una debilidad increciendo, o sea, es una debilidad que cada vez aumenta respecto a las expectativas que la gente puede tener, porque hay mucha desconfianza en la forma en que las injerencias indebidas, llámese políticas o económicas, interfieren en las decisiones de la justicia, sobre todo cuando se trata de casos como Odebrecht y otros, que son casos identificados como de alto perfil por el perfil, es decir, la historia, la figura de quienes son las personas procesadas, ya sea porque tienen alto poder económico, alto poder político, o sea, mucho poder político, poder mediático, o los tienen todos a la vez. Tienen todos esos poderes, coinciden en una sola persona. Entonces, todo eso afecta la credibilidad de la justicia y con esto se deteriora aún más, se le hace un hueco más fuerte, un golpe más duro a la democracia que es frágil, porque uno de los pilares de la democracia es la administración de justicia, la correcta administración de justicia. Y entonces, cuando ocurren estas cosas, claro que hay suspicacias porque uno tiene dos alternativas, o piensas bien o piensas mal. Y hay por ahí un dicho muy callejero que dice piensa mal y acertarás. Entonces, no dejan de elucubrarse todas estas teorías de complot y demás, ¿no? De que aquí está la mano metida de alguien y todo, etcétera, etcétera. Pero también hay asidero para la respuesta procesal correcta propia del sistema en que se está juzgando de Brecht, que es el sistema inquisitivo. Y uno dice, bueno,
esto es permitido, pareciera que alguien está tratando de evitar que luego se pueda invocar alguna violación a la Convención Interamericana en materia de derechos humanos en cuanto a debido proceso y el derecho a la defensa. Pero también uno dice, pero espérate un momentito, la norma internacional no te exige, no te obliga a que esa asistencia judicial que tú has pedido te la contesten afirmativamente. Basta que te la contesten. Pero ¿qué pasa? Que también hay que recordar que en los otros países a los que estamos requiriendo información, Perú, México, España, Brasil, ¿verdad? Todos esos países, Suiza, Andorra, etcétera, pero en estos que no contestan, también hay injerencias indebidas porque la correlación de fuerzas políticas cambiaron. En Brasil, por ejemplo, y no podemos ser ingenuos para pensar que la política solo se mete en la justicia en Panamá. También pasa en los otros países de América Latina y del mundo, pero particularmente en estos. Y lo que yo pensaría es que rápidamente lo que hay que hacer es mandar un funcionario a Brasil panameño que vaya con la cartita en la mano, ya olvídese, mandar una nota para que Brasil te conteste, no te entiendo lo que me pregunta. Vuelvo y te mando la nota. Entonces me dice, es que me lo preguntaste mal, pregúntamelo así directo. Y entonces cuando te la mando en la forma que me dijiste, entonces me aguanto y no te contesto. Lo que exige la norma, la tutela de las garantías fundamentales en materia de debido proceso y derecho a la defensa, es que tú agotes todos los mecanismos para lograr que eso se dé, pero tú no te puede obligar la norma a que te contesten afirmativamente de Brasil, es decir, sí puedes interrogar a Ravelo, sí va a estar conectado para que lo interroguen. No, simplemente dime sí o no. Entonces, yo lo que sí me ha sorprendido mucho más, claro que me sorprendió la posposición, yo era de aquellas personas, tal vez las pocas, que creíamos que la audiencia sí se iba a dar, que se iba a evacuar, que se iba a evacuar lo que se podía evacuar y llegar a un punto donde se iba a dictar una suspensión y no una posposición. Claro, la suspensión la norma le da pocos días, pero yo entiendo, digo, yo lo que sí me sorprendió es que lo haya puesto para noviembre, que es casi un año. Esa era la siguiente pregunta que yo le quería hacer a usted, porque recuerde que no todos somos abogados, la mayoría somos ciudadanos comunes y corrientes que no conocemos todos los rincones de los códigos y de las leyes. ¿Por qué? Yo puedo entender la posposición, listo, porque están buscando no sé qué cosas en Brasil, como explicaron ayer. Pero ¿por qué estas posposiciones son tan largas? O sea, estamos en enero y la primera fecha es noviembre y la segunda, como me dijo alguien ayer, si la verdadera fecha, me dijo, para que sepa, la verdadera fecha es la segunda, Enero. no la primera. Enero de 2026. ¿Por qué Exacto. son tan largas esas posposiciones? Es que no hay nada específico. Es más, la norma de lo que habla es que se puede alterar el calendario que existe de audiencias. Recuerda que esa no es la única audiencia de esta juez, pero sí es una de las audiencias más importantes que tiene esta juez. Y la norma le permite alterar el calendario de audiencia. Yo no logro comprender por qué tanto tiempo si ella, siempre un juez, pienso yo, ¿no? Un juez, un fiscal, no debe disociarse, alejarse de la realidad donde debe juzgar, es decir, del país, de la región y del mundo. Debe tener un conocimiento de las circunstancias que rodean la vida esa en la que él entra como un fiel de la balanza a juzgar. Y en ese sentido, comprender que las injerencias indebidas también se dan en los países donde está pidiendo la asistencia, donde está pidiendo la cooperación en materia de persecución criminal, y que la respuesta puede ser negativa. Entonces, ¿para qué dar tanto tiempo si lo que tú necesitas acreditar es que agotaste todos los mecanismos para lograr que eso se diera y obtuviste una respuesta? La norma no te obliga, la norma internacional no te obliga a que te contesten positivamente. Entonces, ¿para qué un año después? ¿Por qué un año después? ¿Qué elementos son? O sea, ¿qué es lo que estamos esperando que ocurra en el camino, en este tramo de aquí a enero del 2026, que tú necesitas posponer la audiencia con tanto tiempo de por medio? Eso de verdad que eso sí no lo logro comprender. Licenciada Matilde Icar, ¿cómo está? Buen día. Mire, hay un tema que me llamó la atención porque sé que eso fue un acuerdo entre los defensores de los diputados y la propia fiscalía. Y a su salida del edificio de la Corte, la fiscal Ruth Morcillo habló sobre este tema.
diciendo tenemos tenemos un expediente robusto, fortalecido, y que tenemos que blindarlo hasta el final, pero tenemos que respetar el contradictorio, es necesario esa diligencia. Sí, pero no entendí la pregunta que me hacías O sea, concretamente. decía la fiscal que, bueno, ellos están, como se dice, tranquilos porque tienen un expediente Sí, fortalecido, sí, sí, robusto, sí. Sí, sí, eso te lo comprendí, pero la pregunta ¿cuál es? pero era necesario esperar la diligencia porque era necesario también garantizar el contradictorio de ese proceso. Y lo que tú quieres saber es que si es, Para ellos es esencial que el señor Ravelo esté. a ver, puede que no sea esencial, pero si lo está pidiendo la defensa y lo ha pedido el Ministerio Público, Ujú. claro que el contradictorio juega un papel importante en el debido proceso, que es una norma de carácter supranacional fundamental en materia de derechos humanos. Tú tienes en el derecho a defensa el derecho a contradecir a quien te señala, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que Panamá tiene en ese expediente autonomía también en cuanto a la prueba del delito. No se puede dudar, mire, este es proceso inquisitivo. Para llegar al auto de llamamiento a juicio, han tenido que ocurrir dos cosas. Uno, que el delito está probado. O sea, en Panamá se pagaron coimas de Odebrecht. Eso ya no tiene duda. Aquí hay 13 personas condenadas ya que llegaron a acuerdos de pena. Y esas personas hablaron. Tal vez tú no puedas contrainterrogar a Ravelo, pero tienes aquí personas que están señalando que recibieron el dinero y por dónde se movió el dinero y a dónde fue. Recuerde que el caso Odebrecht tiene una peculiaridad y es que como pocas veces en la historia de los casos de alto perfil de corrupción, el ideador de la caja 2, el estratega, encontró maleantes en todos los países que fue y dijo, ¿saben? Oye, estos latinoamericanos les encanta pedir coimas, pero necesitan a alguien que les diseñe cómo mover esa plata fuera del país y que regrese para su bolsillo. Ah, pero ¿saben qué? Yo no voy a pagar de lo que yo me gano. Si a esa gente no le importa con sus propios conciudadanos, van a pagar la coima, la van a cobrar de la propia plata con la que pagan la obra. Y eso, todo eso él lo confesó, todo eso lo habló, eso está probado en el expediente. Así que Panamá tiene autonomía en su proceso y dos cosas han ocurrido. Una, el delito está probado y las vinculaciones probables de todas esas personas que fueron llamadas a juicio, si no estuvieran vinculadas al hecho, no las hubieran llamado a juicio. Ah, ¿qué es lo que se hace en la etapa plenaria, que es la que está ahora pospuesta? Ahora tú vas a probar tu nivel de participación, sí o no. Esa es tu argumentación, pero la juez va a fallar con lo que está en el expediente. Entonces, yo creo que definitivamente lo que están es tratando de evitar que ese proceso posteriormente pueda tumbarse, porque aunque es en sistema inquisitivo, garantizar el derecho a la defensa y el debido Sí. proceso. Pero eso, insisto, como lo expliqué en la primera pregunta, la norma internacional no te obliga a que la respuesta sea positiva o que efectivamente la prueba se practique. Basta con que si la prueba está pedida y no es imputable a ninguna de las partes, que no se haya podido llevar a cabo y el tribunal demuestre que hizo y agotó todas las instancias necesarias, las diligencias para que eso se pudiera dar, y con eso tú puedes celebrar tu audiencia y estar seguro que estás blindado respecto al derecho a la defensa y al debido proceso. Ana Matilde, el día de ayer el profesor nos hacía la pregunta a nosotros si veíamos una conclusión del caso, si veíamos de alguna u otra manera la luz al final del túnel y el cierre del mismo. Han pasado muchos años, Marcelo Odebrecht incluso cumplió su condena, la empresa cambió de nombre, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Colombia, en Venezuela, en Dominicana, y nosotros todavía ni siquiera nos hemos adentrado al juicio. Argentina y Ecuador, no se te olvide. Anote ahí también Argentina y Ecuador. Le pregunto, ¿usted ve la luz al final del túnel? ¿Usted ve realmente que este caso en algún punto se va a cerrar? Yo pienso que sí, pero a veces puedo pecar de optimista, pero es que hay suficientes elementos, demasiados elementos para que la justicia panameña no opere, no funcione. Y esto le hace un daño enorme no solamente a la credibilidad del sistema de administración de justicia, le hace un daño enorme a la credibilidad del país. Y en medio de las confrontaciones por las pretensiones expansionistas, supremacistas e imperialistas, por ejemplo, de Donald Trump, nosotros no podemos mostrarnos al mundo como un país que es incapaz de condenar lo que ya todos los otros países de América Latina donde hubo presencia de Odebrecht ya condenó. O sea, esto también tiene sus nexos
no sé si me logro explicar. O sea, nosotros no podemos mostrarnos al mundo como un país incapaz de poder condenar una corrupción tan evidente y tan probada. Así que yo sí veo, demorará, pero quiero apalancarme en la esperanza que da New Business y otros expedientes de que vamos a tener condenas al final. Tiene que haberlas porque más que las condenas que ya hay, las 13 personas que han llegado a acuerdos de pena, está el hecho de que en el expediente está aprobada la participación de tantos otros y cómo se dio y los bancos y a dónde fue la plata y todo eso está allí en el expediente. Señora Ana Matilde, Cristina Ramírez, mucho gusto. ¿Cómo está? Buenos días, Cristina. Buenos días. Odebrecht ha pasado ya, como hemos dicho, por varios gobiernos. Esto ya es un proceso que ha tenido 8 años. Con este nuevo gobierno hemos visto en el Ministerio Público cambios importantes. Hay un nuevo procurador que tiene pues vínculos importantes con el presidente de la República. Hemos visto que han salido fiscales de casos de corrupción. ¿Cómo va afectando todo esto? No solamente pues más que por el caso de Odebrecht, ¿cómo va afectando esto a toda la credibilidad de la justicia en Panamá ahora con un retraso de Odebrecht? Bueno, los cambios en el Ministerio Público con los cambios de administración siempre son naturales porque siempre se produce la revisión de lo que el modelo de gestión permita, es decir, qué es lo que se ha hecho por parte de cada uno de los despachos. Y en la medida que una autoridad tiene una conversación con un funcionario y ese funcionario siente que el traslado, la rotación, lo que sea que se va a hacer con él, le es indigno o le afecta o no le parece, tiene siempre la parte volitiva de la renuncia, que es un acto administrativo totalmente pues, voluntario y unilateral. Pero por el otro lado también está la posibilidad de abrir los procesos disciplinarios. Todo eso está presente en el momento en que se cambia una administración. El Ministerio Público no escapa de eso. Respecto al caso de Odebrecht y a los casos de corrupción que se manejan de manera corporativa, es decir, que se hace con equipos de trabajo, ese es el modelo de gestión que se está utilizando, ha venido utilizando desde la época mía, permite que haya más de una persona en capacidad de llevar un expediente. Y en este caso, la fiscal Ruth Morcillo, que es como la principal allí, no ha sido removida. No sabemos a futuro qué pase, pero por lo menos al día de hoy, y las dos fiscales que le acompañan son fiscales de 25 años en la institución y la otra 17 años, que han sido parte de su equipo de investigación. Yo pensaría que por ahora no hay nada que preocuparse en ese sentido, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa si esas pruebas no llegan? Si Brasil no las envía porque no supo leer bien la carta, porque no está bien pedida. O sea, ¿qué pasa si eso no llega? Por la razón que sea, siempre es una potestad del país requerido contestar que no, ¿verdad? Decir, no tienes acceso a esto, porque allá recuerden que hay protección también, ha habido delaciones que son protegidas, hay testigos protegidos, hay también acuerdos de pena, y entre los acuerdos fue, por ejemplo, que no los estuvieran expuestos a los procesos en otros países. Así que esa respuesta negativa es posible, pero es que lo que nosotros necesitamos solamente es la respuesta. El problema es que hay unos países que no nos han contestado. Hay países, México creo que ya contestó y dijo no, ¿verdad? Por ejemplo, para la parte. Así que el problema no es que contesten que no, el problema es que no han contestado. Y lo que necesita blindarse Panamá es demostrar en un posible escenario internacional de afectación de derechos humanos, ese posible futuro incierto, poco probable, pero que allí, que Panamá agotó todos los mecanismos para que eso se diera. Eso es todo, es lo Fíjense necesario. que aquí, tanto en YouTube, una persona como otra persona aquí en el chat me escribe lo mismo. Dice, por las mismas circunstancias y razones que pospuso el juicio ayer, no las aceptó como válidas para posponer en el del New Business. No sabemos, yo no sé los detalles muy dentro de cada uno de los expedientes, así que yo no podría comparar si fueron las mismas circunstancias. Si ya ella había tenido posposiciones, cuántas había tenido, no lo sé, y si se había agotado o no el mecanismo para poder lograr la prueba. Me explico, así que habría que comparar eso. A veces en apariencia las cosas pueden parecer lo mismo, pero cuando uno va al fondo siempre hay algún elemento, algún detalle que lo hace distinto y permite una decisión diferente. Bueno, licenciada Ana Matilde Gómez, muchísimas gracias por darnos este tiempo y estas luces. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Igualmente.